Y nos hemos venido aquí hasta el Palacio de la Isla, donde tiene la sede el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, para ver cómo ha ido hasta ahora esa programación de verano, porque todavía les anuncio que nos quedan alguna actividad, pero también para saber mucho más de las actividades que tiene a lo largo del curso este instituto. Estamos con su gerente Mercedes Andrés. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por recibirnos en este día de calor. A vosotros. Sí. Bueno, cuéntanos, Mercedes, porque hasta ahora, como decíamos, hemos tenido ya bastantes actividades de verano. ¿Cómo han ido? ¿Qué hemos podido ver? ¿Para qué públicos ha sido? Bueno, ha sido una programación para público más bien familiar, aunque también ha habido alguna actividad para gente adulta, y la verdad que han tenido muy buena acogida. Hemos tenido un mago, un pequeño pasapalabra para que los niños aprovecharan estos jardines estupendos que tiene el Palacio de la Isla, y el viernes pasado se llenó de niños el palacio que conocieron a un juglar, que es algo que creemos que es interesante, pues porque ellos puedan conocer un poco de la tradición oral, pero no como se lo contamos siempre en el colegio, que el Cid lo contaba a los juglares, sí, pero qué era un juglar, cómo iba vestido, qué instrumentos utilizaba, y la verdad que los niños disfrutaron muchísimo. También el día 16 de julio tuvimos aquí a un experto de la Western Michigan University en colaboración con la UBU y a Emilio Pascual, el antiguo editor de la editorial Cátedra, y entre los dos nos dieron una visión muy distinta del Quijote, así que como te comentaba también ha habido cosas para el público adulto. También nos queda el próximo día 24 dos actividades. Una de ellas es Noches entre plumas. Es la noche de las plumas errantes. Bueno, una cosa es el día 24 y otra el 31, por no confundir. El 24 hay un pequeño campamento, digamos, de un día para niños, y bueno, se trata de realizar una pequeña gincana cuyo principal objetivo es conocer un poquito mejor a Cervantes y además conocer el Palacio de la Isla. Creemos que es un edificio que tiene muchísimo juego para los niños. Sabéis que participamos en La ciudad abre sus puertas del Ayuntamiento de Burgos, y uno de los objetivos es dar a conocer los edificios emblemáticos de la ciudad, y creemos que es una manera de hacerlo. Los niños pasarán aquí la noche, van a dormir aquí en el palacio, van a poder ver una película, van a tener una serie de talleres con unos monitores, y bueno, pues la actividad tiene un coste de 30 euros, no incluye la cena, pero sí el desayuno, y sí que todavía los niños pueden apuntarse hasta el propio viernes. Pueden escribir a auxiliar@ilcil, las siglas de Instituto Lengua Castilla y León.com, auxiliar@ilcil.com, o llamar al 947 25 60 90, y estaremos encantados de recibirles porque todavía quedan algunas plazas, aunque son limitadas. ¿Cuántas plazas estamos hablando? Hay 25 plazas todavía. Quedan como unas 15 más o menos. Entonces, o sea que todavía tienen tiempo de poder apuntarse. Te quería preguntar, no sé, ¿es el primer año que se hace esta actividad? ¿Ya la lleváis haciendo más tiempo? Es la primera vez que nos lanzamos a hacer una actividad parecida. Este año queríamos hacer una programación en la que los niños se vieran cada vez más incluidos en el verano. Sí que es cierto que cada vez trabajábamos más en el curso, con La ciudad abre sus puertas y con otros talleres, pero queríamos que en verano entendieran que pueden venir aquí y disfrutar, no solo yendo a la piscina o jugando en Fuentes Blancas, que también pueden venir y disfrutar aquí de un jardín y además conocer cosas de nuestras letras. No sé si esto también ha sido un poco por petición de los padres o de la ciudadanía, el poder hacer esto y acercar un poco más, ¿no?, lo que es nuestra lengua a los pequeños, sobre todo la imagen de Cervantes. Bueno, más que por petición, nosotros sí que hemos ido viendo que las actividades destinadas a público familiar, como las gincanas que hemos hecho aquí algunas veces, gincanas literarias, otras actividades como pues lo que hemos comentado antes, la magia, los pasapalabras, cuentacuentos, funcionan fenomenal, a la gente le encantan, y además creemos que tenemos que abrirlo a todo el mundo. Como siempre decimos, esta es la casa de todos los que hablamos español y está abierta a todos los burgaleses y castellano-leoneses. Así que más que por petición ha sido pues algo de una pequeña idea de cómo podíamos entretener a esos niños y atraerles de una manera un poco diferente. Parece que ya desde el título, La noche de las plumas errantes, es un poco misterioso, se van a encontrar algo distinto, van a ver a Cervantes desde otro punto de vista, y yo creo que si yo fuera niña me gustaría muchísimo dormir en este edificio, la verdad. Desde luego que sí, porque es un edificio con muchísimo encanto, también para los que conocemos quizás la historia, pues también tiene pues un lugar emblemático aquí en la ciudad, pero para los más pequeños que no lo saben, pues seguramente que después de esto lo será mucho más. También
los grandes supongo que tendrán su apartado aquí, porque muchos no conocerán tampoco la historia de este edificio, ¿verdad? Muchos no conocen la historia, pero la verdad es que cada vez creo que más burgaleses lo conocen. Por un lado, el día de la Noche Blanca siempre recibimos aquí más de 3.000 visitas de burgaleses a las visitas guiadas que hacemos. Por otro lado, cada vez vienen más CEAs, más centros cívicos y además el edificio, recordamos que está abierto al público en horario de apertura de 9 a 2 y de 4 a 6:30, ahora en verano solo por la mañana. Pero tenemos varias zonas abiertas como son la biblioteca de L, el Centro de Conocimiento de Orígenes del Español, toda la planta baja donde ahora se alberga el aula Artesa y la sala de exposiciones, así que cada vez más poco a poco lo van conociendo, pero sí que es cierto que bueno, precisamente también el día 31 tenemos una actividad enfocada a los adultos. Es una actividad de teatro, poesía y no sé cómo definirlo, audiovisual. Habrá unas pantallas, no quiero desvelar mucho porque es una actividad en la que si decimos mucho vamos a romper el misterio, y se trata de una actividad que nos trae César de las Heras, un poeta segoviano, y que se titula Sudario. Entonces, bueno, no podemos desvelar mucho más, pero mezclará eso, lo audiovisual, la poesía, el teatro y desde luego va a ser muy interesante. ¿Qué aforo tenemos para esta actividad? Es aforo libre y se va a hacer fuera en los jardines, así que vamos, cabe todo el que quiera venir. Estupendamente, y esperemos que haga muy bueno para ese día. Bueno, es a las 9 de la noche, así que evitaremos el calor que tenemos ahora mismo un poco infernal, así que invitamos a la gente a que venga. Hemos hecho un repaso por esas actividades que se han llevado a cabo aquí en este edificio, de las que vamos a ver, pero también tenemos más actividades, porque a lo largo de todo el año hay un montón, no solo esas exposiciones que podemos ver a lo largo de todo el año, sino también actividades externas, como son unas que me decías, comentaban, que empezaban en septiembre. Exactamente. Queremos continuar con esta programación del Palacio de la Isla, ya sabéis que normalmente tenemos muchas cosas. En septiembre retomaremos los talleres de La Ciudad Abre Sus Puertas. Como sabéis, hace muy poquito hemos inaugurado el aula Artesa, que está abierta al público, y dentro de ese aula hay una sección para talleres. Entonces este año incorporaremos un taller dedicado al aula Artesa en ese programa de La Ciudad Abre Sus Puertas, y para los adultos también queremos dar a conocer ese pequeño pedazo de la historia de la literatura y de Burgos, que es tan importante y que tiene aquí todo su legado. Creemos que no sirve con tenerlo expuesto, que hay que darlo a conocer y ponerlo en valor. Entonces queremos contar con todas las personas que aún siguen vivas y que colaboraron en Artesa, y estamos contactando con ellos para iniciar un ciclo de conferencias en el que nos cuenten un poco cómo fue su paso por Artesa, cómo se fraguó esa publicación que nació en el bar Miraflores aquí en Burgos, y es un poco curioso. Entonces, bueno, iniciaremos ese pequeño ciclo de conferencias o de charlas. También estamos contactando con distintos periodistas para ver cuál de ellos podría colaborar aquí con nosotros en el diálogo de la lengua. Es una actividad en la que queremos traer a distintos periodistas y que nos cuenten un poco cómo creen que se usa el español en los medios de comunicación hoy día, qué diferencias ven con cómo se utilizaba antes, etcétera. Y bueno, pues será una actividad que seguramente tengamos en septiembre, si no en octubre, porque ya sabéis que a veces es un poco difícil casar las agendas. Repetiremos ese pequeño pasapalabra que hicimos con los niños, porque la demanda fue enorme. Hubo niños que se tuvieron que quedar con las ganas porque no les pillaba bien el día, fue en plenas fiestas de San Pedro y se quedaron aquí con las ganas. Entonces lo vamos a repetir para esos que se quedaron con ganas también, y seguro que tendremos alguna actividad más, pero ahora estamos planeándolas. Hablabas de esa aula Artesa. Para los que estén en casa y no sepan lo que es, céntranos un poco. Bueno, Artesa es una revista que surgió aquí en Burgos entre el 1969 y 1985. Surgió, como os comentaba antes, en un bar, el Miraflores, aquí, y curiosamente era una pequeña tertulia literaria en la que fueron colaborando cada vez más personas. Uno de sus impulsores fue Antonio Bouza, un poeta conocidísimo por todos y un abanderado de la vanguardia en la literatura, no solo en España y en Burgos, sino también traspasando las fronteras. Y bueno, pues precisamente Antonio Bouza guardaba en su haber pues recortes de prensa internacionales de aquel entonces, originales, borradores, no solo suyos, sino de todos los poetas que colaboraron en esta revista, que pueden ser poetas, pintores, escultores. O sea, hay pequeños borradores de Chillida, de Francisco Pino, colaboraciones de Cela, de Alessandre.
Es una revista en la que podemos encontrar todo tipo de textos, de dibujos, y Bouza quiso hacernos esta donación pensando que el Instituto de la Lengua podía darle la luz que merecía esta publicación. Creo que muchos burgaleses no conocen que esa joya de la literatura se fraguó aquí en Burgos y la importancia que tenía, y bueno, pues también colaboraron algunos burgaleses como los hermanos Barriuso, Luis Conde, o sea, figuras de primera línea, tanto locales como nacionales o internacionales. Ahora mismo tenemos ese archivo a la vista de todo el mundo. Por un lado hicimos un trabajo de catalogación para que los investigadores que quieran trabajar sobre esta publicación puedan acceder a todos esos documentos, a ver pues las medidas, el autor, el año de publicación, es decir, toda esa búsqueda que no podemos hacer. Les hemos facilitado un poco el trabajo porque si no sería muy difícil. Y por otro lado ha habido una labor expositiva. En el Aula Artesa encontramos una vitrina, que además de vitrina es contenedor de todo ese archivo, y al ser tanto lo que nos había donado Bouza que no nos cabía en esa sala, hemos tenido que hacer también una exposición, Artesa Revelaciones, que está ahora mismo en el aula de exposiciones y que iremos variando porque ha habido documentos que no han podido exponerse y todavía tienen que salir a la luz y verse porque es algo importante de nuestra ciudad. Lo vemos ahora, como dices, en esa exposición, todo muy buen puesto, pero ¿de cuánto tiempo ha sido todo este trabajo de recopilar, de documentar, de archivar? Pues la primera vez que Bouza inició conversaciones con nosotros fue en octubre de 2014. Rápidamente, en noviembre, con una gran disposición, trajo aquí todo el material y hemos estado prácticamente todo el equipo del instituto trabajando en ello, catalogándolo y archivándolo hasta su inauguración en mayo. Es decir, que ha sido un trabajo muy arduo y muy difícil. Como comentábamos antes, hay cosas que además tienen un valor que hay que darle y ha sido muy difícil encontrar dónde habían sido publicados, porque eran pequeños recortes de prensa pues del año 70, de un periódico en Alemania o del New York Times, que citaba esta revista y claro, si un investigador hoy quisiera buscarlo, prácticamente sería imposible, tendría que ir de hemeroteca en hemeroteca y nosotros lo que hemos tenido que hacer ha sido situar a veces ese recorte, dónde estaba y en qué días había publicado, así que el trabajo ha sido bastante arduo. ¿Cuántas personas también han trabajado en esta? Aproximadamente 6 personas. Lleva desde mayo abierta, como ya has dicho, esa exposición. Toda la gente que ha pasado, no sé si tenéis ya más o menos unas cifras de burgaleses y también turistas que han podido pasar por aquí. Bueno, aproximadamente unas 2.000, 2.500 personas ya se han acercado a ver tanto en la exposición como lo que es el aula. Precisamente el otro día, en la charla que tuvimos sobre el Quijote, se acercó Pascual Izquierdo, uno de los colaboradores de la revista, como oyente de la charla de Robert Felkel y Emilio Pascual, pero además aprovechó para visitar el aula Artesa y nosotros aprovechamos para coger su contacto para esas charlas que tenemos previstas en septiembre. Lo que queremos es que todos los que han colaborado en Artesa pasen por aquí. Además, una exposición como esta y un aula nunca antes se había hecho en España, ¿verdad? Nunca. De hecho, esta revista, bueno, tenemos que decir que nosotros ya editamos el facsímil en colaboración con el IMC, que hizo un trabajo maravilloso, y la revista Artesa ya estaba editada en edición facsímil y habíamos hecho también en colaboración con Antonio Bouza una exposición que ha estado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, también ha estado en Valladolid. Tenían muchísimo interés por esta revista, o sea que no es algo solamente que tenga interés local, pero este fondo nunca había visto la luz, o sea, es que lo tenía Bouza en su casa y ha sido muy generoso al donarnos todas estas pinturas, recortes, poemas, borradores, muy generoso. Lleva desde mayo abierta, ¿hasta cuándo vamos a poder verla? El aula Artesa va a ser algo permanente, siempre va a estar a disposición de todos los burgaleses, tanto investigadores como en un área pequeña que hay para talleres, como para todos aquellos burgaleses o personas que se quieran acercar de todas partes. La exposición estará un año tal y como está ahora, pero cambiaremos los documentos porque, como te comento, hay varios documentos que no se han podido mostrar, así que tenemos mucho Artesa que mostrar todavía. No sé si estáis pensando, porque como todavía queda más de casi no un año, pero bueno, más de medio año sí que queda para que finalice esta. No sé si ya nos puedes adelantar la próxima exposición, en qué estáis buscando, si estáis ya inmersos en algo. Como te comentaba, lo que haremos será esos documentos que no se han mostrado de Artesa, sacarlos a la luz. La hemos titulado por eso Revelaciones, porque es una exposición que puede reinventarse cada mes o cada pocos meses para que todo el mundo pueda ver todo. Es decir, que si una persona está interesadísima en Artesa, como creo que tiene un fuerte interés, pueda venir, ver lo que hay ahora y dentro de 6 meses ver lo que haya después, porque con lo que tenemos hasta para 3 exposiciones. O sea, para mucho tiempo, más de un año. Sí,
Sí, seguro. Y hasta ahora, la gente que está pasando que por aquí a ver la exposición, ¿cuáles son las impresiones? Pues la gente se queda muy sorprendida de decir, madre mía, pero una revista que yo no conocía, que era de Burgos, y por aquí ha pasado Cela, ha pasado Alessandre, ven cartas de Francisco Pino, ven cartas de Jordi Pujol, por ejemplo, que escribía Bouza, del rey, bueno, del anterior rey, de don Juan Carlos, y se quedan muy impresionados de que esos materiales hayan sido publicados en Burgos y que algo de tanta importancia pues sea tan desconocido. La verdad que la sorpresa suele ser muy grata, pero además una sorpresa general, que casi todo el mundo se queda sorprendido y por lo menos sale valorando que eso ha sido algo que se publicó en Burgos y que desconocían. Pues Mercedes, muchísimas gracias, como decía, por invitarnos hoy a esta casa de la lengua, por supuesto. Y ahora ya nada más nos queda pues invitar a la gente que está en casa a que venga no solo a ver esa exposición magnífica que va a estar todavía por mucho tiempo, sino también a estas actividades que quedan. Muchísimas gracias a vosotros.